Esta clase va a consistir en diferenciar la filosofía del arte de la estética. La filosofía del arte ya no se va a centrar como disciplina filosófica en la idea de belleza, sino que va a intentar analizar cuál es la naturaleza del arte, cuál es el análisis del arte, en qué consiste las ideas filosóficas que están, digamos, trascendiendo en una obra artística. Y entonces la filosofía del arte tiene una naturaleza un tanto diferente a lo que es la estética, ¿no? Entonces, como hemos dicho, la estética es una disciplina filosófica que nació en el siglo XVIII, mientras que la filosofía del arte es una disciplina que realmente no tiene tan clara esa delimitación en el tiempo y es una reflexión sobre el arte. Por tanto, es una reflexión de segundo grado, como todas las disciplinas filosóficas. Aquí dice entonces que la filosofía del arte es la disciplina que reflexiona acerca del significado y la trascendencia de las obras artísticas. Así que estas dos palabras son clave, ¿no? El significado y la trascendencia. ¿Qué quiere decir que una obra de arte tenga significado? Pues, ¿cuál es el sentido de la obra de arte? Porque, como hemos dicho, vamos a ir contra las tesis de Kant, que argumentaba que el arte no tenía una finalidad concreta, sino que en este caso vamos a considerar que el arte, cada obra artística, de cada disciplina artística, tiene una connotación, tiene un sentido, tiene una funcionalidad, tiene un objetivo dentro de lo que sería pues el mundo de las ideas, ¿no? Y después, ¿qué significa la trascendencia de las obras artísticas? En esto también se centra la filosofía del arte y la trascendencia es en el sentido de que cómo es posible que han podido llegar hasta nuestros días el interés por obras de arte que han sido concluidas y han sido desarrolladas hace siglos o hace muchísimos años, ¿no? Es decir, ¿cuál es la trascendencia? ¿Por qué trasciende una obra de arte y otra queda en el olvido? Es decir, ¿por qué son atemporales algunas de las obras de arte y por qué otras quedan, digamos, pues relegadas al ámbito, pues simplemente de la época, ¿no? Entonces, estas son las dos principales cuestiones en la filosofía del arte, ¿no? Es decir, la reflexión acerca del arte sobre su significado y su trascendencia, ¿no? De cada una de las obras artísticas que en ese caso se estén analizando. Obviamente la filosofía del arte va a tener en cuenta también la idea de belleza, va a tener en cuenta las diferentes ideas que hay en una obra de arte, va a tener en cuenta los estilos, va a tener en cuenta también y va a tener en consideración los contextos epocales, ¿no? De cada época, de cada contexto histórico, social y cultural. Es decir, que esta disciplina no puede estar al margen de factores que son externos a la propia obra de arte, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, eh, cosas que han influido en el arte, como por ejemplo la política, por ejemplo la religión, eh, la cosmovisión de una época o de un país concreto. Y entonces, pues va a reunir todo ese conjunto de ideas y va a intentar establecer algo en claro en torno a la pregunta que es tan compleja que es ¿qué es el arte, ¿no? Porque es una pregunta realmente compleja, es una pregunta que tiene difícil respuesta y por eso es útil eh, analizar todo esto desde el punto de vista filosófico, porque realmente eh, tener una definición de arte o proporcionar una definición de arte es sumamente complejo. La primera cosa que tiene que hacer la filosofía del arte es aportar una definición, obviamente, de lo que es el arte, ¿no? ¿Qué es realmente el arte? ¿Es posible aportar una definición a un asunto tan heterogéneo? ¿Qué significa la palabra heterogéneo? Pues significa que reúne diferentes aspectos que están categorizados en diferentes saberes, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, el arte tiene que ver con, como hemos dicho, ¿no? Con la cultura, con la política, con la historia, con las técnicas, con los estilos, con las vanguardias. Y entonces es algo tan sumamente heterogéneo que es difícil realmente dar una definición. Entonces existen diferentes acepciones de arte.
al igual que diferentes acepciones de belleza, de la idea de belleza. Entonces vamos a tomar pues diferentes definiciones y vamos a considerar cuáles son las que sirven y cuáles son las que tenemos que desechar desde nuestro punto de vista. En primer lugar, podríamos decir que el arte es una ciencia, pero esta definición la tenemos que descartar porque la ciencia no construye verdades universales ni tiene un campo delimitado de fenómenos que componen un estudio concreto. Es decir, no podemos decir que el arte sea una ciencia porque no construye verdades tales como el teorema de Pitágoras, las leyes de la termodinámica y ese tipo de construcciones de principios, ¿no? Y que están, que se encuentran, digamos, en un cuerpo científico totalmente sólido, demostrado, etcétera, ¿no? Es decir, el arte tiene un componente subjetivo, tiene un componente adjetivo totalmente marcado y obviamente tenemos que desmarcarnos de esta definición, ¿no? De considerar que el arte sea una ciencia. En las primeras clases también habíamos hablado de que la ciencia no es una, de que la, perdón, de que la filosofía no es una ciencia. Es decir, es un saber de segundo grado que reflexiona sobre otros saberes. En este caso, el arte no es que sea tanto un saber de segundo grado, pero sí que puede ser un saber de primer grado, pero que tampoco es una ciencia. Es decir, la religión, por ejemplo, la política, el derecho, son saberes de primer grado porque no dependen de otros para su constitución, pero no suponen una reflexión necesariamente de segundo grado. El arte, como saber, estaría dentro de esta categoría, dentro de los saberes que son de primer grado, pero que no son científicos, por así decir, ¿no? Al igual que la política, que la religión o que el derecho, pero indudablemente se diferencian de todos ellos, ¿no? El arte no es el derecho, obviamente, el arte no es la religión, el arte no es la política. Tiene, digamos, su propio campo de estudio, ¿no? Que en este caso son eh, las diferentes artes, ¿no? Las diferentes artes plásticas, visuales, escénicas y todo eso. En segundo lugar, podríamos considerar al arte como el producto de la relación entre el autor y la naturaleza divina. Tendríamos que rechazar también esta definición, porque el arte no puede reducirse a un producto que está asociado a la voluntad divina, porque, como hemos dicho muchas veces, la idea de Dios tiene que criticarse desde un punto de vista de la filosofía crítica, independientemente de las creencias que uno pudiera tener, ¿no? A nivel subjetivo. Es decir, no podemos decir que el arte tenga una vinculación directa con Dios, que sea una inspiración divina, que venga por, digamos, por la inspiración de unas musas que tengan contacto con lo divino. Es decir, las obras de arte están hechas por seres humanos y no tienen relación directa con ningún tipo de voluntad inteligente no humana, es decir, con ningún numen, como habíamos dicho también, ¿no? Los númenes dentro del eje angular del espacio antropológico son aquellos seres que están dotados de inteligencia, pero que no son humanos. Entonces, la inspiración que encontramos en el arte no viene de ninguna inteligencia exterior a los seres humanos. Es decir, la inspiración que podamos encontrar en el arte viene dada por los seres humanos, por el hombre, digamos, por la inspiración, por la concatenación de lenguajes artísticos, por la creatividad, pero en ningún momento viene dado por la relación entre un autor, un artista y Dios. Entonces tenemos que descartar esta definición. En tercer lugar, se podría interpretar el arte como mímesis, es decir, como una imitación. Si bien esta definición tiene parte de verdad, porque sí que es verdad que el arte es un tipo de representación, pero no es tanto una imitación, es decir, tiene que haber siempre un componente novedoso dentro del arte. Por ejemplo, si nos imaginamos que un pintor está elaborando un paisaje, está reproduciendo un paisaje en su lienzo, eso no significa que tenga que imitarlo a la perfección. No tiene por qué darse esa correspondencia total, sino que siempre en cada representación, en este caso de un paisaje,
no tiene, siempre tiene que haber un componente novedoso, un componente alternativo, un componente, digamos, que explore la realidad y la reinterprete dentro de sus propias categorías, ¿no? Entonces, el arte puede tener la pretensión, puede tener la intención de imitar la naturaleza, pero no es la parte esencial, ¿eh? Reproducir como una copia fidedigna la naturaleza como tal, ¿no? Entonces, obviamente una obra de arte no puede ser idéntica a la realidad, ¿no? Cuando hablamos de, por ejemplo, una fotografía, que también puede ser un tipo de arte, siempre tenemos en cuenta la interpretación y el prisma subjetivo del autor, ¿no? Es decir, cuando nosotros enfocamos unos determinados elementos dentro de una fotografía, eso se hace por una intención, la intención del autor en este caso. Por lo tanto, está representando la realidad, sí, pero siempre se le puede poner una luz diferente, siempre se puede añadir algún tipo de filtro. Entonces, siempre hay, digamos, una reinterpretación que tiene que ser novedosa en toda obra de arte. En cuarto lugar, eh, habría la posibilidad de interpretar el arte como la expresión subjetiva del autor. Aquí quizás no estéis de acuerdo porque sí que es verdad que siempre se suele atribuir al arte como es algo subjetivo, es la expresión del autor, el arte sirve para expresar cosas subjetivas, emociones, sentimientos, pero aquí yo difiero en parte porque realmente no, lo que interesa de la obra de arte no es tanto que el autor se pueda expresar subjetivamente, que eso lo puede hacer perfectamente, pero la subjetividad no puede ser comprendida. Es decir, yo no puedo, digamos, expresar lo que subjetivamente tengo en la cabeza, ¿no? Es decir, un artista realmente lo que está haciendo es expresar la subjetividad, pero en algo en lo que sí que puede ser compartido por los demás autores o por los demás receptores, ¿no? Es decir, solo una obra de arte puede ser interesante cuando hay pensamientos que se comparten entre el autor y el receptor, ¿no? Porque si no sería un solipsismo, ¿no? Entonces, la subjetividad, en este caso, si no puede ser comprendida, sería inútil, ¿eh? Entonces, debemos interpretar la subjetividad como algo que puede ser compartido por todos, por algo que puede ser entendido por todos. Es como decir que un artista quiere expresar algo que no va a ser comprendido, ¿no? Entonces no sirve para nada. Tiene que haber una reinterpretación y una subjetividad que pueda ser universal, por así decir, ¿no? Una subjetividad que pueda ser compartida por más sujetos. Entonces, esta definición del arte como expresión subjetiva del autor, sin ser del todo falsa, creo que habría que incorporar el hecho de que la subjetividad tiene que ser comprendida. En cuanto a la definición número 5, que dice que el lenguaje tiene como objetivo transmitir un mensaje, aquí quizás también puede ser algo polémico porque siempre se trataba el arte como un lenguaje, ¿no? Como una forma de comunicar cosas, ¿no? Por ejemplo, en una canción, realmente, bueno, podemos decir que está comunicando, sí, pero si reducimos el arte a la comunicación, ¿qué diferencia habría entonces entre una canción y un podcast, por ejemplo? ¿Qué es lo que le permitiría ser realmente una obra de arte, ¿no? ¿O qué diferencia habría entre, por ejemplo, pues una novela o un poema y una noticia del periódico? Porque las noticias del periódico y los podcasts son realmente formas de comunicar. Entonces, ¿realmente las obras de arte comunican? ¿Realmente qué es lo que tiene de artístico una obra de arte? Realmente no es exactamente la comunicación, porque realmente podemos comunicarnos en el lenguaje cotidiano, pues a través de expresiones, a través de lenguaje, por ejemplo, pues informal, a través de, de lenguaje que pueda ser, pues bueno, pues muy coloquial, ¿no? También tendríamos la posibilidad de comunicarnos pues a través de entrevistas, digamos, pues de diálogos, pero eso, por así decir,
no está dentro del arte, ¿no? Entonces, habría que separar realmente lo que sería la comunicación con el hecho de tener una trascendencia en el ámbito de las obras de arte, ¿no? La obra de arte no comunica nada por sí mismo, sino que la literatura, por ejemplo, puede servirse de lenguas nacionales para la composición de los textos literarios, ¿no? Las novelas, los poemas, pero el arte no tiene, digamos, pues un lenguaje común. Es decir, cada tipo de arte pues tiene su propia forma de interactuar con el receptor y entonces pues no podemos decir que haya una comunicación universal en torno al arte. Ahora bien, pasaríamos a comentar lo que sí es arte. Tres definiciones que podemos decir que definen con un poco más de precisión eh, pues, el saber artístico, ¿no? En primer lugar, sería que el arte es un conjunto de técnicas y tecnologías. Y en este caso no podemos oponernos a esta definición en principio porque sí que es verdad que el arte en cada una de sus dimensiones representa un conjunto de técnicas y también de tecnologías. Recordad también la diferencia que hemos visto entre técnica y tecnología, ¿no? La técnica es la capacidad para manipular objetos y la tecnología es la capacidad de incorporar a la técnica los conocimientos científicos, ¿eh? En este caso, por ejemplo, para desarrollar pintura necesitamos la técnica, ¿no? La técnica del lienzo, de las diferentes artes plásticas. Y para hacer cine, por ejemplo, que es otro tipo de arte, necesitamos ya un entramado más complejo de técnicas, incorporando el ámbito científico. Por eso necesitamos, pues, desarrollar técnicas y tecnologías más complejas para poder hacer una película, por ejemplo, ¿no? Entonces es un conjunto de técnicas y tecnologías. Por otra parte, el arte, y ya adentrándonos ya sobre todo en el aspecto ya de la propia obra, el arte es un análisis y una representación de la realidad. Como hemos dicho antes, no nos podemos quedar solamente en la imitación. No es una imitación fidedigna de la realidad, una obra de arte, sino que es un análisis, analiza la realidad y la representa, siempre con algo novedoso, siempre con algo que sea nuevo, algo que tenga, digamos que sea un añadido, ¿no? A lo que representa la realidad, ¿no? Entonces, por eso, el arte tiene ese objetivo de indagar en la realidad. Por ejemplo, un poema, ¿sobre qué investiga? Pues investiga realmente sobre los sentimientos, las emociones, y lo hace desde el lenguaje. Obviamente, no es una forma de comunicar, sino es una forma de analizar y representar la realidad de los sentimientos, en este caso de una persona. Pero claro, ¿es una persona de manera subjetiva? No, lo que interesa en un poema es lo que, en la medida en que nosotros nos podemos identificar con esas ideas del autor. Porque si nosotros no nos podemos identificar con nada de lo que diga el autor, entonces pierde el interés totalmente. Tiene que haber un componente de universalidad. Entonces, el arte, el poema, la novela, la pintura, la canción, tiene que tener un componente de análisis de la realidad y representación de la realidad. Imaginémonos, por ejemplo, un tema, ¿no? Una canción del pop, del rock, de cualquier tipo de estilo. Hay un análisis de la realidad, hay un análisis también de lo que es la composición musical, ¿no? Es decir, las notas se van ensamblando poco a poco a los sentimientos que van generando ese tipo de canciones, ¿no? Entonces, es una forma de analizar la realidad de los sentimientos asociada a las notas musicales, a la armonía, al ritmo, y es una forma de representar, pues, por ejemplo, esos sentimientos, eh, el significado y la trascendencia que la letra tiene también, ¿no? Y cómo la letra se asocia también a la música. Entonces es un análisis y una representación de algo que es real, ¿no? Que pueden ser, pues, por ejemplo, ideas que se muestran en la obra de arte, ¿no? Pues, por ejemplo,
Una canción puede hablar sobre la idea de libertad, un cuento, una novela, pues el cuadro, el Guernica, por ejemplo, puede hablar sobre la idea de guerra, sobre la idea de libertad, sobre la idea de caos, y todo eso es una representación de la realidad también, ¿no? Es un análisis, ¿no? Del caos, de cómo se puede ver la guerra, ¿no? Desde el punto de vista artístico, ¿no? La guerra y el horror, ¿no? Estamos hablando del Guernica de Picasso, por ejemplo. Y la tercera acepción que sí podemos clasificar como una definición de arte, también tenemos que incorporar la idea de exploración de la realidad. El arte también es una forma de explorar la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente nos quedamos en el análisis y representación, sino que también exploramos la realidad. La intentamos hacer más comprensible, la realidad. Por eso es tan importante obras de la literatura universal como El Quijote. Si os fijáis, El Quijote, pues también es una forma de ir contra las novelas de caballería que había en ese momento. Es una forma de explorar las relaciones que hay entre la realidad y el sueño, la realidad y la ficción. Cuando Don Quijote, pues, hace que ve los molinos, y que son gigantes, ¿no? Entonces, realmente es una forma de explorar la realidad y su relación con la ficción, ¿no? Por lo tanto, no nos quedamos únicamente en una imitación, eso hemos dicho que no, pero tampoco un análisis y una representación. ¿Por qué trasciende una obra de arte? Pues trasciende también porque hay un componente de exploración, recorre caminos nuevos, eh, conecta ideas que antes no se habían conectado, ¿no? Pues, por ejemplo, volviendo al caso de Pablo Picasso, el pintor malagueño, cuando realiza su estilo tan característico, está haciendo composición de otros estilos anteriores, ¿no? El estilo de Picasso es el cubismo. Y entonces utiliza la combinación de diferentes estilos para crear el suyo propio, para poder representar y explorar la realidad. Así que por eso ha trascendido la pintura de Picasso, porque ha podido añadir algo nuevo a la historia del arte y en este caso a la historia de la pintura. Esto va a pasar concretamente en todos los artistas que han podido trascender, ¿no? ¿Por qué realmente interesa tanto el Partenón de Atenas? Pues porque ha servido como un símbolo de proporción, de armonía y un modo de representar los edificios y un modo de tener, pues, de tener una trascendencia a lo largo de los siglos, ¿no? Ha servido como modelo para el resto de edificios arquitectónicos, ¿no? En la historia de la arquitectura. Por lo tanto, aquí podemos decir que existen unos arquetipos, unos modelos eh, representados a través de obras de arte donde trascienden las épocas, ¿no? No pasa de moda, digamos, ¿no? Podemos decir que una buena obra de arte es aquella que no pasa de moda y que se sigue estudiando conforme pasan los años, las décadas y los siglos. Ahora bien, ¿cuáles son las características específicas que definen al arte como saber humano? Pues bueno, ¿cuáles son las características que no son propias del arte, ¿no? Pues por ejemplo, en primer lugar decimos que no es autorreferente. ¿Qué quiere decir? Pues que la obra literaria, para que sea literaria o bueno, o artística en general, eh, remite a cosas que están fuera de la obra. Por ejemplo, si hablamos otra vez del Guernica de Picasso, se analiza lo que está fuera de la obra. Es una interpretación, ¿no? Es decir, lo que interesa no son solamente los colores que utiliza, las formas, etcétera, sino que tiene que estar dado, digamos, fuera de la obra lo que es interesante. Es decir, es una representación. No es autorreferente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no se refiere a sí misma, sino que se refiere a la realidad. Por otro lado, tampoco es autotélica, es decir, no contiene el fin en sí misma. Es decir, un artista no hace una obra de arte
simplemente por hacerla, por terminarla. Es decir, la obra literaria o artística no contiene el fin en sí misma, sino que debe responder a otras cosas, es decir, a la exploración de la realidad, al análisis de la realidad, etcétera. No tiene el fin en sí mismo, sino que el fin de la obra artística es representar y explorar la realidad. Esto es, el fin de la obra está en la propia realidad. Tampoco podemos decir que es un sistema, la obra de arte, porque aunque tenga ciertas estructuras, no es necesario que se despliegue sistemáticamente. Por ejemplo, el libro de Julio Cortázar, Rayuela, puede seguirse a través de ciertas instrucciones y puede leerse de diferentes modos. No tienes por qué empezarlo desde el principio. Entonces, tiene ciertas estructuras, pero no compone, por así decir, un sistema concreto. Ahora bien, ¿qué características son propias del arte? Pues en primer lugar es una construcción humana. Hemos dicho que no depende de la voluntad de Dios. ¿Eh? También se pueden analizar obras artísticas desde el punto de vista de los ejes del espacio antropológico. Pueden ser un instrumento para analizar obras de arte también. El arte también es un conjunto de técnicas y tecnologías, como hemos dicho. Es un análisis y representación de la realidad, es una exploración de la realidad y también es un producto histórico-cultural. Aunque las obras de arte trasciendan a las épocas, es innegable que son un producto histórico-cultural, ¿no? Entonces siempre el arte va a estar determinado por el contexto de surgimiento, en el que se envuelve, ¿no? Las obras artísticas no pueden ser comprendidas al margen del contexto, ¿no? En el que fueron elaboradas, ¿no? Entonces, estas características, que bueno, ya prácticamente las habíamos dicho, ¿no? Estas dos, tres, hay que añadir que es una construcción humana, por supuesto, y también es un producto histórico-cultural. Necesariamente tiene que responder, en cierta medida, a las necesidades de la época. Aquí podéis ver, bueno, aunque no entre ya, digamos, en la prueba, la clasificación de las artes se puede ver también para que tengáis unas herramientas, pues para que podáis localizar aquí los diferentes tipos de arte que hay, la literatura, el cine, el teatro, la pintura, la escultura, la danza. Y bueno, pues tenemos dos tipos de clasificaciones, unas en las que se puede utilizar el lenguaje humano de palabras y otras en las que no. Y luego también las artes pueden ser procesuales o no procesuales. Procesuales significa que se desarrollan en el tiempo. No podemos apreciar la obra de arte digamos, en un segundo, ¿no? La literatura requiere un desenvolvimiento, ¿no? Una historia. El cine lo mismo, el teatro igual, ¿no? La danza, la música, etcétera. En cambio, podemos contemplar de una sola vez la pintura, la arquitectura y la escultura. La podemos contemplar no en el tiempo, sino dadas únicamente en un segundo, ¿no? Para decirlo de manera coloquial. Y una cosa que podemos comentar para que podáis hacer también la tarea sobre el análisis de la obra de arte es diferenciar entre el arte adjetivo y el arte sustantivo. ¿Qué quiere decir esto? Una obra de arte puede tener componentes adjetivos y sustantivos, ¿no? ¿Qué es el arte adjetivo? Es el arte que está al servicio de un dogma, una ideología o una creencia. Es decir, se usa el arte como un instrumento, como un medio para alcanzar un fin. Entonces, pues aquí puede ser, pues, por ejemplo, puede ser una novela para reivindicar ciertos derechos que tienen que alcanzar la clase trabajadora, por ejemplo. Cuando hay algo de reivindicativo, pues entonces se supone que es un arte adjetivo, ¿no? Que está al servicio de, de algo, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso, de la política. ¿Podría estar el arte asociado al interés publicitario? Pues sí, por ejemplo,
el logo de Chupa Chups, de Salvador Dalí, no deja de ser una obra de arte, pero tiene un fin publicitario, tiene un fin de marketing, ¿no? Pues, por ejemplo, pues, es una marca de pues de un producto alimenticio, ¿no? En este caso. Entonces, el arte puede ser adjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que está al servicio de intereses particulares o psicológicos, ¿no? Pues, por ejemplo, puede ser también, pues a mí me interesa hacer poesía porque, pues, me tranquiliza o me relaja o cosas así, ¿no? Entonces, tiene un fin que es adjetivo, tiene un fin personal, psicológico. La música también, por supuesto, ¿no? La música, cuando un artista compone música, pues puede ser, pues para, pues por ejemplo, para emitir digamos, pues una finalidad que sea subjetiva, ¿no? Pues por ejemplo, para relajar, para entretenerse, para divertirse, etcétera. Todo eso sería una finalidad adjetiva. Quiere decir que tiene un fin psicológico, un fin que depende de factores externos, por ejemplo, eh, ideológicos. Puede ser, por ejemplo, hacer una película para apoyar a un partido político o para apoyar ideas políticas, ¿no? De esto se sirvieron también dictaduras, ¿no? Del arte para poder hacer propaganda, ¿no? La propaganda en el arte es bastante numerosa, ¿no? En cambio, el arte sustantivo o la parte sustantiva del arte es cuando esas variedades de técnicas permiten analizar, representar la realidad y explorar nuevos caminos que antes no habían sido recorridos. ¿Qué quiere decir esto? Que el arte sustantivo es aquel que no depende de factores externos, sino aquel arte que ayuda a entender la realidad. Por ejemplo, una película de Hollywood, ¿cuál podría ser su fin? Su fin sería entretener, por ejemplo, ¿no? Podría ser entretener. Esto sería más bien arte adjetivo, ¿no? Que está al servicio, pues, de una productora que quiere ganar dinero y que quiere vender el producto, ¿no? Los receptores, los clientes, los consumidores van a recibir van a ir al cine, van a ir a recibir esa obra de arte y el fin es especialmente entretener, digamos. Pero entonces ese arte sería un arte adjetivo. ¿Qué ocurriría? Que, por ejemplo, las obras de arte sustantivo van un paso más allá. Intentan analizar lo que hay fuera de la obra, ¿no? Es decir, intentar interpretar la realidad desde esa obra de arte y explorar la realidad a través de algo que sea novedoso y que esté en esa obra de arte. Por tanto, la finalidad del arte sustantivo no es comunicar, no es expresar la subjetividad del lector y tampoco es entretener, sino que es entender, comprender la realidad. Ahora bien, la pregunta está, ¿hay obras de arte que sean solo adjetivas y obras de arte que sean solo sustantivas? Pues no. Es decir, una obra de arte puede tener componentes adjetivos y sustantivos al mismo tiempo. Puede entretener, pero al mismo tiempo también puede analizar la realidad y explorar nuevos caminos dentro de esa realidad. También todas obras de arte que han trascendido y que son sustantivas han pasado por un periodo de adjetividad. Es decir, por ejemplo, la Sagrada Familia de Gaudí, ¿cuál es el fin adjetivo? Es decir, el fin de un templo, por ejemplo, de una iglesia, de una catedral, de un templo, en este caso, es ir a rezar. No tiene nada que ver con el arte. Es decir, ese templo, el templo expiatorio de la Sagrada Familia, Gaudí lo contempló para que los ciudadanos de Barcelona pudieran ir a rezar. Por lo tanto, eso tiene una finalidad que está fuera del arte, por lo tanto, es adjetiva, ¿no? Está al servicio de la religión. Pero, ¿qué ocurre con esa obra? Que es capaz de hacer una síntesis entre la arquitectura y los elementos de la naturaleza. Por lo tanto, tiene componentes de representación de la realidad
y de exploración de la realidad. Por lo tanto, se ha convertido en una obra de arte sustantiva, sin dejar de tener componentes adjetivos, como el hecho de que ese templo sirve para ir a rezar, que no tiene nada que ver con el arte. Por tanto, espero que nada, que quede claro entonces esas diferencias entre los componentes adjetivos de una obra y los componentes sustantivos de una obra, que pueden darse en esa misma obra.